Bueno, Ceferino, se firmó el pacto entre el gobierno y los gobernadores. Un pacto que tiene ganadores y perdedores. ¿Sí? Vamos a ver quiénes son. Vamos a ver. Diego Giacomini, gracias por estar aquí. Agustín Datelis, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Diego, tu opinión sobre esto que se ha firmado, que el gobierno o algunas figuras del gobierno definen como histórico. Mira, yo lo voy a analizar tal vez de una perspectiva que no suele ser analizada, que es lo macroeconómico. Siguiendo a Ceferino, el gran perdedor de este acuerdo es la macroeconomía y el crecimiento económico, porque este acuerdo agranda los problemas de fondo que son los que impiden que Argentina pueda tener un nivel de inversión acorde para generar empleo de calidad y crecer en serio sostenidamente. ¿Para vos es negativo? Para mí no es positivo, es negativo. ¿Por qué? Porque aumenta el déficit fiscal de Nación 60.000 millones en 2018. Estamos hablando que el principal problema de Argentina es el déficit fiscal de Nación, que es 7% del PBI, y eso se financia con muchos impuestos, con mucha deuda que aumenta el costo del capital y con impuesto inflacionario, y esto aumenta 60.000 millones. Pero han encontrado la manera de que alguien lo pague a esos 60.000 millones, ¿o no? Esos 60.000 millones los vamos a pagar nosotros con, seguramente, las tres maneras que hay para pagarlo: más deuda, más impuestos o impuesto inflacionario más alto de lo originalmente pensado. Agustín, estarás en contra, supongo. No, de esto que se ha firmado, sí. No, mira, Diego. no, yo lo que sí coincido, creo que a lo que vos apuntás, me voy a interpretarte, es a que quienes van a terminar pagando esto son los jubilados. No sé si va por ahí tu pregunta. Ser. ¿Vos qué pensás? ¿Por qué? Yo creo que sí. Te digo por qué. Porque en el medio de todo esto hay una cuestión que es clave. Yo creo que el gobierno monta una estrategia de presentar muchas cosas todas juntas: la reforma tributaria, la reforma previsional, este pacto con las provincias, la reforma laboral, cada una en proyectos muy extensos y donde utilizan cuestiones para distraer la atención. Por ejemplo, los impuestos internos, que en muchos casos se tiraron para atrás, después caso del vino, caso de las cervezas, que por su impacto sobre las economías regionales se sabía que no tenía destino esa cuestión y que llevó a debatir otras cosas. Y creo que la clave de todo era la modificación de la fórmula de ajuste de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo, entre otros programas sociales que ajustan de esa forma. ¿Por qué? Porque la propuesta que hace ahora el gobierno, que es vincularla al índice de precios, al IPC que mide el INDEC, lo que va a hacer es llevar a que pierdan poder adquisitivo de manera gradual a lo largo del tiempo, los jubilados y las asignaciones universales. El año que viene, de acuerdo al índice vigente, deberían gozar los jubilados de un aumento mayor al que finalmente van a... Claro, con el índice vigente. ¿Por qué? Porque el índice actual te vincula, entre otras cosas, a la recaudación tributaria. Eso quiere decir que vos estás atado a la variación de los precios, a la inflación real y también al crecimiento económico. Entonces, en años donde la economía crece, como el gobierno proyecta, yo no coincido que va a crecer 3,5 como manda en el presupuesto, pero bueno, supongamos que el año que viene va a haber un crecimiento de esa magnitud, crecerían en términos reales, en poder adquisitivo, tanto las jubilaciones como las asignaciones universales. Ahora, si vos lo vinculás al IPC, esto no va a pasar, pero peor aún, el índice de precios al consumidor se mide por una canasta de consumo que no es representativa del consumo de los jubilados ni de los beneficiarios de estos programas, que mayormente consumen medicamentos y alimentos, que son dos rubros que van creciendo el último tiempo muy por encima del nivel general, o sea que se apunta a que pierdan poder adquisitivo. Eso, que para el año que viene van a ser más de 100.000 millones de pesos, va a financiar estos acuerdos que están llevando adelante. Sí. No, sí. Ahora, Diego, Sí. hay algunas cosas que están bien, digamos. Bajar el impuesto a los ingresos brutos parece positivo. A ver, el acuerdo hay que unirlo con la reforma tributaria, ¿no? La reforma tributaria, todos los argentinos, era una bala de plata la reforma tributaria, como suele decirse. ¿Por qué? Porque una reforma tributaria no se hace cada 5 años, se hace cada 30, o sea, no hay que desaprovechar la oportunidad. A ver, Argentina tiene una presión tributaria 10 puntos porcentuales en términos del PBI mayor que la región. O sea, hay que bajar la carga impositiva. Esta reforma tributaria de Nicolás Dujovne baja la presión tributaria 1,5 puntos en 5 años. ¿Qué quiere decir? Que en 23 alcanzaríamos el promedio de la región, en 33 el promedio de Perú y Colombia y casi 50 el nivel de Chile. ¿Qué quiere decir? Esta reforma tributaria no hace lo que tiene que hacer y no lo hace porque no puede hacerlo. Porque no baja el gasto. Porque para poder bajar los impuestos
vos tenés que primero y antes bajar el gasto. Y acá nadie discute. Eso es misión imposible en la Argentina. No, eso es mentira. A ver, el Estado se puede achicar, el Estado se puede reducir, el gasto público se puede bajar y el equilibrio fiscal se puede alcanzar rápidamente. Lo que pasa es que hay que tener tres cosas que este gobierno no tiene. Uno, el diagnóstico. No lo tiene porque cuando uno escucha al jefe de gabinete, Marcos Peña, todas sus ideas son pro aumentar el gasto, ¿no? Además de decisión, del diagnóstico hay que tener decisión y después el coraje para implementarlo. Y acá voy. El ajuste del gasto, hay 5 cuentas que engloban el 94% del gasto primario antes de los intereses. Son jubilaciones el 43%, planes sociales el 15%, empleo público el 14%, subsidios económicos el 12% y obra pública el 10%. Bueno, pero acá Agustín dice que los jubilados... Ahí va, hay que atacar las 5 cuentas todas juntas, actuar en todas para poder bajar el gasto y alcanzar el superávit fiscal y se puede hacer. ¿Pero qué pasa? Ahí sí que no coincidimos. No, ahí sí que no coincidimos. Ahí voy, y redondeo la idea. Se meten solamente con los subsidios económicos, que somos los privados de GBA y Cava, que está bien que se metan. Pero si se meten con esto, solamente está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque los primeros años los subsidios bajaron unos 5. Pero el gasto en planes sociales y en jubilaciones aumentó un 8, por eso creció el déficit. Y meterse con los jubilados, hay que meterse con la fórmula diciendo con él, porque las jubilaciones aumentaron desde el 2008 acá 950%, y la inflación 750%, y el PBI 0. O sea, la riqueza que genera y sustenta el pago de las jubilaciones aumentó 0. No puede ser, pero no pueden meterse solamente con los más débiles, que somos los privados y los jubilados. Bueno, eso mismo. Yo no estoy de acuerdo. No, en todo el análisis. El tema del gasto público, ¿vos crees que hay que mantenerlo en estos niveles? No, yo creo que hay un problema de eficiencia del gasto, claramente en Argentina, de mucho tiempo, pero no vamos a solucionar nada si vamos a una estrategia de recorte del gasto y sobre todo apuntando a estas partidas, que es cierto son las principales, pero que perjudicarían a la voz más débil de la cadena. Digo, donde uno ve hoy que una jubilación mínima son 7.000 y algo de pesos, 7.500 pesos, no puede proponer como política económica un recorte de esos sectores, de esos ingresos, porque además estaríamos sacando dinero al consumo. Estoy de acuerdo, pero el pecado no habrá sido incorporar algunos millones de jubilados sin haber hecho los aportes. No, yo creo que no, porque ahí hay dos lecturas. Yo lo explico. Mira, hay una cuestión del análisis estrictamente económico y los números duros, que es el que seguramente va a ser Diego o línea de economistas que tienen su visión de las cosas, que hacen el análisis duro de los números, y es cierto que hay un problema en términos del gasto previsional. Ahora yo digo, si la política económica no puede ingeniarse la forma de lograr mejorar la calidad de vida de los jubilados, y que si por las características que tuvo el mercado de trabajo en Argentina durante mucho tiempo hubo gente que terminó expulsada del sistema formal, tiene que tener posibilidad de incorporarse. En la primera moratoria, en la segunda entró un montón de gente que nunca había trabajado. Está bien, pero digo, en algún momento hay que incorporar, digo, no podemos tener gente que... ¿Por qué? Porque también esa gente en algún momento fue víctima de un sistema que la expulsó. Pero vos no podés igualar al que aportó toda su vida con el que no aportó. Hay algo de cambio en la reforma, me parece. Sí. A ver. Hay un cambio de la reforma. ¿Cuál es el cambio de la reforma? El tope de los salarios en blanco de más de 82.000 pesos tributaban el 11%, un gerente, un director ganaba 150.000 pesos por mes, tributaba el 11% del límite máximo, que es 82. Se saca el límite y va a tributar 11% de lo que gane, 150, 200... Por ejemplo, un juez de la Corte Pero la jubilación va a ser mayor también. Pero eso es un mito. ¿Por qué? Porque en el sistema de reparto, no hay conexión con lo que aporta alguien a los 30 años y vaya a cobrar 40 años después cuando tenga 70. A ver, Su ingreso a los 70 va a depender de cuántos trabajadores haya y cuánto ganen cuando él tenga 70. Ahora los jubilados, la jubilación no pasa a ser como un subsidio a la vejez. Porque ya no se puede vivir de los Bueno, ahí va. Esto es importante decirlo. El sistema jubilatorio está quebrado acá y en todas partes porque hay un fenómeno poblacional en el mundo que hace que esté quebrado. En Argentina está más quebrado que en otros países. ¿Por qué? Por dos efectos. Como bien decías vos, Clara, el kirchnerismo
aumentó la cantidad de jubilados de 4 a 8,5 y puso en el 2008 la fórmula de actualización. Hoy en día el ANSES tiene un déficit de 3 puntos del PBI que explica la mitad del déficit casi del gobierno nacional. Si no se hubieran incorporado esos jubilados y la fórmula fuera una fórmula normal, o sea, ajustada por inflación, tendría superávit de 1 punto porcentual. Igual déjame marcar algo, porque esto me preocupa hacia dónde puede empezar a encauzarse este debate. Y recordemos que en Argentina, con mucho menos jubilados y sin la fórmula y con un sistema privado, como era el famoso sistema de capitalización y el AFJP, se quebró el sistema de todas formas. Digo, a mí lo que me preocupa es que estemos de nuevo transitando un debate que nos conduzca a creer que el sistema previsional argentino tiene que ser privatizado y tenemos que volver a un esquema de capitalización. Eso falló, quebró. La FJP no soluciona el problema poblacional. Para nada, sobre el sistema jubilatorio. Y falló y quebró y por eso fue donde fuimos. Pero algo que quiero marcar que es importante, donde ahí vamos a coincidir en análisis, hoy la situación de la economía argentina y cuando estamos planteando este tipo de pactos fiscales y políticas de ajuste o no y tributaria, hay que aclarar que transita una situación muy delicada. Digo, este gobierno ha llevado el problema del déficit fiscal que tanto hincapié ponía antes de las elecciones y que era uno de los grandes problemas en materia económica, a una situación insostenible. Hoy tenemos el nivel de déficit, si uno consolida con provincias y todo, sin tomar el cuasi fiscal, que sería lo del Banco Central, casi en 9 puntos del Producto Bruto Interno. Igual que José Luis Esperry, entonces. No, lo que no pienso... No, a ver, no, justo, mirá, puedo dar al clavo. No, lo que no coincido para nada es en el abordaje y en las soluciones propuestas. En el término del diagnóstico, sí, porque los números son los números. O sea, uno mira eso y dice, esa situación es insostenible. Otro que me parece que son los perdedores, son los propietarios urbanos y rurales, que me parece hay una tendencia a ir igualando la evaluación fiscal a la evaluación de mercado. Sí. Que eso es muy interesante de la teoría, pero en la práctica va a significar aumento importante, ¿o ustedes creen que no? El impuesto inmobiliario va a castigar mucho a los agentes privados, pero también forma parte de una falta de conocimiento del policymaker, del hacedor de política económica, porque en Argentina hay un montón de provincias con todos sus municipios adentro que no tienen catastro. Entonces, no tienen cómo aumentar el sistema de impuestos. Igual yo le quería decir algo sobre la jubilación, que voy a repetir algo que dice mi socio Javier Milei. Las jubilaciones en Argentina están en línea con el PBI per cápita de Argentina. Un país pobre no puede tener jubilaciones con poder adquisitivo alto. No tenemos jubilaciones con poder adquisitivo alto. Por eso, porque somos un país joven. Están en línea con lo que somos. Debemos trabajar para tratar de mejorar ese poder adquisitivo. Si vamos a buscar que el ajuste sea por... O las medidas que vienen le va a pegar fundamentalmente a la clase media. Sí, le va a pegar claramente a la clase media. Cuando vos mirás la reforma tributaria, hay un beneficio, si se quiere, para ciertos sectores empresarios concentrados que van a ver, por ejemplo, reducida la alícuota del impuesto a las ganancias en el caso de empresas que reinvierten sus utilidades. Es importante eso también, ¿eh? Sí, pero no va a generar ningún impacto, digamos, en términos... Yo creo que, a ver, pensar que la lluvia de inversiones que se prometió de entrada y que no ocurrió ni en el primero ni en el segundo semestre ni nunca, va a llegar ahora como consecuencia de esta reforma tributaria, estamos completamente equivocados. No, para nada. Hay que cambiar pero profundamente el esquema macroeconómico. De esto no, así solo no va a ocurrir. Paradójicamente va a castigar a gran caudal de votantes del gobierno y a esto hay que ser muy claro. Si no se discute dónde y cuándo y cuánto se achica el sector público en Argentina para bajar el gasto público, Argentina no va a crecer, no va a generar empleo. Ahí no coincido, porque si recortás el gasto público en este contexto, te vas a una recesión más profunda aún y agravás el problema. Hay que buscar otra solución. Pero hablamos mucho con Diego, en algún momento nos vamos a poner de acuerdo. A los dos, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias por la invitación. Hasta la próxima.